Hola, hoy ponemos sobre la lupa una decisión que va mucho más allá de los aranceles. Ecuador impone un 30% a los productos colombianos. Colombia responde, restringiendo la venta de energía a un país con déficit energético. Y en medio de esta disputa quedan las regiones fronterizas, los pequeños comerciantes, los transportadores, las familias y los migrantes. Desde el enfoque de derechos negados, esta no es solo una guerra comercial, es una cadena de decisiones que afectan el derecho a una vida digna, a la seguridad humana, al sustento económico y a migrar de forma segura. Estamos viendo una nueva forma de presión política en la región. Se está aplicando una estrategia similar a la de Donald Trump, donde golpeo primero y luego negocio. Hoy nos acompaña Camilo Rubiano. Él es abogado, analista político y excónsul de Colombia en Miami, con amplia experiencia en relaciones bilaterales, comercio internacional y diplomacia con Estados Unidos. Su mirada es clave para que analicemos qué está pasando entre Colombia y Ecuador. Le doy la bienvenida, señor Camilo. Gracias por Wilson, atendernos. un saludo para ti, para toda la audiencia. Muchas gracias por la invitación a este importante espacio de diálogo y de debate. Señor Camilo, para usted, ¿cuál es el verdadero origen de todo esto que está sucediendo? Primero, el presidente Noboa pide un 30% de los aranceles y luego Colombia responde. Pero el origen, ¿de dónde sale? Pues el origen se da por el deterioro de orden público que se ha generado en los últimos 3 años del gobierno Petro y que ha terminado golpeando también a países vecinos, como es el caso de Ecuador. Tenemos que hablarle a la opinión que, por ejemplo, en Colombia, el deterioro del orden público y el crecimiento del narcotráfico ha generado que las bandas narcoterroristas pasen de tener control o presencia territorial en 220 municipios, como era en el 2022, a cerca de 807 municipios, como lo señaló la Defensoría del Pueblo para el año 2025. Un crecimiento también en el hectariaje y en el cultivo de coca, que según la ONU ya está llegando a 300.000 hectáreas y una producción récord que nos ubica como el productor que genera el 75% de la cocaína que se comercializa en el mundo. Esto obviamente ha sido, digamos, parte de lo que ha generado la política o la mal política de paz total, que lo que se ve es que se ha convertido en una política más bien de impunidad total, porque los criminales han podido desarrollar sus actividades ilícitas sin ningún control, sin ningún problema y con un crecimiento y un rendimiento muy importante. Esto está generándole problemas a países vecinos, como es el caso de Ecuador, que en el nuevo gobierno pues está dando una lucha frontal contra la criminalidad, contra el narcoterrorismo, y que obviamente en ese sentido le ha pedido cooperación y reciprocidad a el gobierno colombiano. Un tema que hoy no está generando y le está generando un problema muy grande al Ecuador. Señor Camilo, ¿no es falta de comunicación de los dos países? El presidente Noboa tiene un ideal político, el presidente Petro tiene otro ideal político, pero afecta a una zona fronteriza, niega unos derechos para la gente que vive allá, la falta de seguridad, el tema del narcotráfico, el tema de la violencia, no solamente en el departamento de Nariño, en el Putumayo, también en Esmeraldas, en Ecuador, pero esos ideales están marcando una división que está afectando a la gente en esas fronteras. Total, y eso no debería existir, porque lo que ha avanzado o lo que avanzó, digamos, la Constitución de la Comunidad Andina de Naciones era precisamente elevar la relación y la hermandad de los estados latinoamericanos o andinos por encima de cualquier tema o ideología del gobierno de turno que tuviera, digamos, el mando o liderazgo en cada país, donde se pusiera por encima a la ciudadanía,
porque, digamos, el origen de eso es que todos los pueblos latinoamericanos somos hermanos y tenemos que tener, digamos, unas políticas y unos acuerdos que beneficien al pueblo y que beneficien a la ciudadanía. Por lo tanto, esto pues es lamentable, que dado a la diferencia ideológica que pueda tener el presidente Petro con el presidente Noboa, pues a partir de eso entonces empiecen a imponer medidas en contra de la ciudadanía. Pero yo sí quiero hacer una reflexión acá, y es que la actitud del gobierno Petro, del mismo presidente y de la Cancillería de este gobierno ha sido absolutamente lamentable y vergonzoso, porque ellos han querido más bien seguir siendo activistas ideológicos y no entender la verdadera razón de ser, de gobernar y de representar al pueblo colombiano en esas altas e importantes funciones que tienen tanto el presidente como la Cancillería. Por lo tanto, lo que yo he señalado en este caso de Ecuador es lo que le ha pasado a Colombia a lo largo del gobierno Petro. En este gobierno, Estados Unidos nos desertificó. Estados Unidos hoy, que es un país con el que hemos compartido una relación bilateral, bicameral, bipartidista por más de 200 años, pues nos tiene en la lupa y tiene al presidente Petro en la lupa precisamente por esa actitud ideológica de activista ideológico y no de mandatario del país cooperante o de un país aliado como es Colombia con los Estados Unidos. También ha ocurrido, digamos, un rompimiento de relaciones con un aliado estratégico que ha tenido Colombia a lo largo de los últimos 50 años, como es, por ejemplo, como es con Israel. Hoy el gobierno, por una diferencia ideológica, decidió romper, poniendo en riesgo la economía de Colombia o por lo menos de un sector importante del país como es el sector carbonero, ya que prohibió la exportación de carbón hacia Israel. Pero ahora vemos este tema con Ecuador. No es la primera, digamos, no es el primer conflicto diplomático o tensión diplomática que ha tenido con el presidente Noboa, el presidente Petro. Tenemos que poner, digamos, claridad que el presidente con esa actitud ideológica ha hecho unos señalamientos en contra del presidente Noboa y en contra de su gobierno porque pues ha tomado, digamos, algunas decisiones e incluso esta semana publicó un video del vicepresidente Glass que tiene una condena, tiene unos cargos, tiene unos hechos de corrupción y por esa diferencia ideológica entonces está hablando por encima como si fuera él el juez decidiendo que el señor es inocente. No, tiene que respetar la independencia, tiene que respetar la soberanía de los países, tiene que respetar a la justicia, en este caso de Ecuador, y no puede poner en riesgo el futuro comercial de los colombianos, de los ecuatorianos, de los pueblos hermanos por una diferencia ideológica. Eso es muy lamentable, pero ese ha sido el proceder de este gobierno en cabeza de Gustavo Petro y el proceder de la diplomacia colombiana, que hoy es más bien activismo ideológico y no diplomacia. Estamos hablando de los dos países. Se toman decisiones de parte y parte y son decisiones de poder, de quién puede más que el otro, pero finalmente terminan afectando a las comunidades, especialmente a la frontera. Y cuando uno ve eso, son varios los derechos que quedan negados para las poblaciones. El tema de la migración, el tema de económico, un tema más delicado inclusive para Ecuador. Se van a quedar está en una crisis energética y ahora la respuesta que le da Colombia es suspender la venta de energía para ellos. ¿Qué derechos o qué otros derechos se están negando con esas dos decisiones que se toman? Primero la de Noboa y ahora del presidente Petro. Pues es lamentable porque el pueblo colombiano y el pueblo ecuatoriano es el que va a sufrir las consecuencias de estos temas. Y hay que recordar que somos pueblos hermanos y más que todo en la frontera, pues sí son hermanos de verdad, porque hay muchos casos en donde hay familias colombianas que tienen primos, hermanos, incluso sus padres trabajando o viviendo en el Ecuador, o en el sentido contrario, hay familias ecuatorianas que tienen a sus familiares o algunos familiares viviendo en Colombia y ellos requieren, digamos,
una relación fronteriza tranquila para poder, sin ningún problema, llegar a visitar a su familia. Tener comercio también es muy importante. Y esto hay que señalarlo, porque, por ejemplo, el comercio entre Colombia y Ecuador para Colombia le genera cerca de $1.400, de 1.400 millones de dólares al año en exportaciones. Y en importaciones de lo que viene del Ecuador son alrededor de 800 millones de dólares. O sea, es una relación que genera un empleo que exige realmente una mano de obra intensificada, intensa, y que hoy hablamos acerca de 200.000 empleos. Entonces, claro que uno lo que tiene que hacer es un llamado para que los gobiernos bajen el tono y a través de los canales diplomáticos dialoguen en pro de la ciudadanía, en pro de sus pueblos, en pro del beneficio que ha generado esta relación de hermandad, pero además en pro de lo que se ha construido a través de la Comunidad Andina de Naciones. Yo por eso desde acá lo que invito es al diálogo, a que le bajemos, y yo sí le hago el llamado al presidente Petro y al gobierno y a la Cancillería de Colombia, y es que le bajemos ese activismo ideológico, depongan esas diferencias ideológicas que tienen, esas diferencias políticas, y piensen realmente en la ciudadanía. El 70% del comercio que los colombianos exportamos a Ecuador se va terrestremente por transporte de carga. ¿Qué pasará con esos transportadores, con esos camioneros que hoy no pueden llevar el comercio? Pero además, ¿qué pasará con los 200.000 colombianos que viven hoy de ese comercio? ¿Qué pasará con la balanza comercial, que además es una de las pocas balanzas comerciales superavitarias que generan un superávit de cerca de 1.200 millones de dólares? Entonces, acá la invitación es a pensar realmente en lo que le conviene a los países, a los pueblos, pensar en la ciudadanía y dejar de un lado esas diferencias ideológicas que hacen daño, que no es la forma con la que se deben manejar las relaciones internacionales de un país, porque acá está en juego mucho, y siempre los que terminamos pagando somos los ciudadanos y no los mandatarios que de manera van a eso. Y usted lo ha dicho, afecta a los ciudadanos. En este momento, en la frontera, tanto en el departamento de Nariño como en la provincia del Carchi, pues esta noticia cae como un balde de agua fría, porque los ecuatorianos dependen mucho del comercio colombiano, tanto así que grandes superficies están ubicadas en Ipiales, vienen, compran, se llevan, la economía se mueve de esa manera, pero esto podría no solamente generar ese derecho al trabajo, a la libre movilización, a la migración, pero también podría estimular el contrabando como hace muchos años se hacía. En los 80 eran los colombianos los que iban a comprar al Ecuador. Y ese puente Rumichaca y el puente San Miguel en Putumayo también se convertían en un paso donde pierden los dos países. No hay tributos y se desarrolla una economía subterránea que podría afectar, y en eso no se está pensando, señor. Cuando se rompe la cooperación de los países, cuando se rompe ese ánimo de ayudarse mutuamente, cuando se rompe ese ánimo de confianza, cuando se rompe esa relación de hermandad de los pueblos por diferencias ideológicas o políticas, los primeros afectados son los ciudadanos, pero los beneficiados son los delincuentes. Porque hoy lo que va a haber es que no va a haber una cooperación. Lo que se está pidiendo por parte del gobierno de Ecuador es que haya una cooperación para que la lucha contra el narcotráfico, que afecta a los dos países, no afecta a uno, es a los dos países. Y Colombia ha sido víctima del narcotráfico durante décadas. Entonces uno no entiende cómo no existe esa cooperación, que es muy sencilla, para que los dos países realmente tengan una lucha frontal contra el narcotráfico y el narcoterrorismo. Entonces, hoy los que pueden celebrar esta decisión, pues son los criminales, que van a seguir a sus anchas traficando sus productos ilícitos. Y entre esos, pues también está el contrabando. Entonces, acá lo que uno debe hacer es
Hombre, asumamos con responsabilidad la situación, depongamos esas diferencias políticas e ideológicas, pensemos en la ciudadanía, pensemos en la seguridad, porque es que los ciudadanos hoy están exigiendo seguridad. Hoy los territorios están invadidos por el narcotráfico, por la criminalidad. Entonces, esto no es una petición de un presidente que tenga una diferencia ideológica con el otro. Esta es una petición y una exigencia y un clamor de la ciudadanía que hoy está viviendo esos estragos de tener la presencia por parte de estos grupos narcoterroristas. Señor Camilo, parece ser que el efecto Donald Trump se comenzó a ejecutar ahora en Latinoamérica. El claro ejemplo, NOAA dice que coloca aranceles para Colombia un 30%. Petro responde también con aranceles, pero le quita algo más, que es la energía. ¿Cómo evitar que esto pase? Inclusive, el efecto es tan grande que primero se golpea y luego se negocia. Tanto así que la Cancillería ecuatoriana ya pidió una reunión con la Cancillería colombiana para mirar cómo se dirime eso. Eso no puede volver a suceder porque finalmente la afectada es la gente. La relación internacional y la diplomacia se debe manejar a través de los canales diplomáticos y de las cancillerías. No a través de Twitter, no a través de gritos o bravuconadas a través de un micrófono en una plaza pública. Y eso es lo que uno pide como ciudadano. Y eso es lo que hemos pedido a lo largo de este tiempo. Le hemos pedido al gobierno Petro para que realmente maneje las relaciones internacionales de Colombia con la altura que Colombia las ha manejado durante toda su historia republicana. Entonces, hoy, pues uno sí hace esa invitación, le pongan las diferencias, piensen y activen los canales diplomáticos que para eso están, para dirimir estos conflictos y para dirimir estas diferencias, pero no pongan en peligro a la ciudadanía, no pongan en peligro a 200.000 empleados, no pongan en peligro el comercio que genera más de 1.400, 1.800 millones de dólares entre importaciones y exportaciones. No pongan en peligro la vida de los ciudadanos que hoy están pidiendo seguridad, que hoy están pidiendo que puedan tener la tranquilidad para producir sin extorsión, sin tener riesgos de transitar entre los países y poder cruzar la frontera sin ningún problema. Eso es lo que están pidiendo los ciudadanos y a veces los gobiernos o los presidentes no entienden. Y por eso el llamado es a que con responsabilidad se active realmente los canales diplomáticos para evitar que se tomen estas medidas irresponsables que terminan golpeando a la ciudadanía. Acá hay algo muy claro, y es que la seguridad sí se requiere. Acá hay algo muy claro y es que el deterioro de orden público se está dando y que en gran medida se ha dado por parte de Colombia, digamos, por la complacencia o la actitud del gobierno Petro con estos grupos narcoterroristas. Eso es cierto y eso hay que reconocerlo y hay que reconocérselo, digamos, bajo la exigencia que está haciendo el presidente Noboa. Pero también hay que pedirle al presidente Noboa que diferencie lo que es el gobierno Petro con Colombia y sus ciudadanos. Los pueblos colombianos y ecuatorianos son hermanos y no merecen tener este tipo de consecuencias que, si se agravan las tensiones, pues va a llevar a que muchos ciudadanos pasen unas malas horas que no lo requieren por diferencias o no lo merecen por diferencias ideológicas de los gobiernos. Y lo Rubiano, usted lo ha dicho, Colombia y Ecuador son pueblos hermanos. Ojalá se dirima lo antes posible esta situación para el beneficio de la gente, de esos 200.000 ciudadanos que usted dice, todo lo que está afectando y todos esos derechos que se le están negando. Muchas gracias por estar con nosotros, señor Camilo Rubiano. Wilson, a ti muchas gracias, un saludo a toda la audiencia y esperemos que este problema se resuelva rápidamente en pro de la ciudadanía y de los dos países. Muy formal. Y a todos ustedes, gracias por seguirnos, por acompañarnos, por entender cómo es la geopolítica en Latinoamérica. Hoy hablamos de Ecuador y de Colombia. Hasta la próxima.